Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un honor para mí compartir con ustedes una entrevista más a uno de los miembros de este grupo de empresarios BNI Innova, que trabajamos semana a semana en la búsqueda de compartirles material y contenido de valor para otros empresarios y también para el público en general, para nuestra vida diaria. Sobre todo, gracias a los que nos acompañan todos los días, nos escuchan, que nos apoyan y nos difunden. Aunque pareciera que por unas semanas todo se hubiera detenido, que las actividades están pausadas, no es así. Hay una industria que nunca se detiene. ¿Se han puesto a pensar cómo llegan los alimentos a nuestras casas, los medicamentos y todos los insumos hospitalarios que en este momento se tienen que llevar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un puerto, si llegan de otro país? Pues sí, hay una industria que no se detiene y esto es el transporte. El transporte, digamos, es la médula ósea o el aparato circulatorio de cualquier país, porque por ahí fluye todo lo necesario de un lugar a otro. Y bueno, pues tenemos el día de hoy al experto que nos va a platicar cómo se desarrollan actualmente estos procesos. Tenemos aquí, y es un honor, presentar a Jorge Alberto Molina. Buenas noches, Jorge Alberto. Hola, Ivonne. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un honor tenerte aquí con nosotros. Les presento a Jorge Alberto. Es un empresario de 36 años, soltero, chicas, no griten, originario de la Ciudad de México, economista del ITAM, libertario. Define la libertad como la mayor virtud del individuo. Férreo promotor del libre mercado y del capitalismo. Emprendedor de toda la vida. Su primer emprendimiento fue la creación de una marca deportiva en 2007. Igualmente fue parte de un proyecto de maquila de hule, así como el transporte. Actualmente su misión es hacer que los empresarios transportistas les vaya mejor, generarles ahorros sustanciales y facilitarles la operación del día a día. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Platícanos antes que nada, ¿por qué es importante la logística en esta industria, en la industria del transporte? Bueno, Ivonne, nuevamente gracias. La importancia de la logística, tú bien lo mencionaste hace un momento, es digamos, es el mover los bienes, o sea, digamos, mover los bienes para que estén en un lugar en cierto tiempo. O sea, digamos, el objetivo es mejorar los tiempos. Pero, digamos, la logística es esta última cadena, el último eslabón de la cadena de suministro, que empieza con una empresa, por ejemplo, que con sus materias primas, con la maquila, y después viene la distribución. Entonces, es importante porque, bien lo acabas de decir, es para que lleguen todos nuestros bienes, sean alimentos, sean insumos para nuestra empresa, sean cualquier artículo como muebles, o sea, todo lo que, digamos, lo que en el día a día ¿Nos rodea? Es, digamos, el que eso llegue a su destino en tiempo y forma. Esa es la importancia de la logística. Y tocando este punto, la logística es desde lo más básico, que son carreteras, puertos marítimos, aeropuertos, conexiones, y todo esto porque bien dice, es de un pueblo a un pueblo, de ciudad a ciudad, de país a país. O sea, digamos, en un mundo globalizado, la logística cada vez tiene mayor impacto, mayor importancia, y digamos, el objetivo es que cada vez el tiempo se mejore, ¿no? Ese es, digamos, el punto de mejora de la logística, que cada vez lleguen las cosas en menos tiempo. Te voy a hablar un poco de un dato, un estudio que hizo el Banco Mundial en 2018, en el que califica a México en el lugar 50, de 150 países evaluados, México ocupa el lugar 50. Eso quiere decir que México tiene una buena infraestructura. Digamos, si dividimos los 150 países en 3 bloques, estamos, digamos, en la cola del primero, ¿no? Exacto. Y esto se califica como una buena infraestructura, tanto puertos marítimos, que tenemos
conexión principalmente todo lo de Europa por medio de Veracruz y todo lo de Asia por el lado del Pacífico, ahí en Manzanillo, ¿no? Lázaro Cárdenas también que ha tomado mucha importancia. Carreteras, pues bueno, a pesar de que hacen falta mucho, digamos, todavía no estamos como, se puede mejorar, pero hay una buena infraestructura carretera. Ferroviaria estamos, digamos, muy estancados porque no ha habido desarrollo. Ríos navegables en México no hay. Y bueno, y aeropuerto, pues también podríamos estar mejor, ¿no? En cuestión de aeropuerto. Entonces, digamos, México califica ahí, que más o menos estamos en la posición de siempre digamos, son como que los índices en los que está posicionado nuestro país, ¿no? Por ahí del lugar 50, 60 en algunos, tipo de competitividad, ese tipo de cuestiones. Pero por las circunstancias geográficas del país, yo creo que estamos obligados a mejorar, ¿no, Jorge? Al final, contamos con litoral enorme, entonces puertos importantes, que hay comercio con Oriente, con Europa. Digo, al final la verdad es que como país estamos obligados a mejorar día a día, y yo creo que precisamente esto que comentas, la parte de la logística, es lo que está haciendo que funcionen mejor las cosas, ¿no? Porque hay una planeación. Porque, bueno, en realidad, si cualquiera que transitamos por las carreteras de México, vemos muchísimos camiones, muchísimos trailers, que siempre están circulando por todas las carreteras. ¿Por qué hay tantos? Ok, bueno, en México, mencionamos hace rato que el medio de transporte, digamos, ya internamente, digamos, en nuestro territorio, la mayoría es transporte de carga. El transporte de carga es vía terrestre, porque bien dijimos, no hay ríos navegables, ferrocarriles muy poco y el avión es muy caro. Entonces, la alternativa, ¿cuál es? El camión. El camión. ¿Por qué vemos tantos camiones? Bueno, si nos, digamos, trasladamos 30 años hacia atrás, éramos aproximadamente 30 millones de personas, habitantes, menos. Todo lo que tú consumes, o sea, si tú volteas ahí en tu casa, en tu oficina, tienes cualquier bien como alimentos, fruta, medicinas, muebles, insumos de lo que sea. Todo eso Aparatos eléctricos, todo. en algún momento tuvieron que haberse usado algún camión para moverlo. Digamos, un fabricante de muebles, le llega madera, le llegan otros insumos, y luego tiene que distribuir esos muebles tal vez a centros, a sedis de grandes empresas, y luego puede a otros puntos de venta un poco más chicos. Y últimamente ha aumentado porque gracias al avance tecnológico, sobre todo al e-commerce, se ha generado un nuevo logística que se llama última milla. ¿Qué es eso? A lo mejor hace tú 30 años querías ir a el lugar al que querías comprar algo, tenías que ir siempre a un lugar. Ahora ya no. Ahora ya puedes pedir que llegue hasta tu domicilio. Entonces, eso se llama la logística de última milla. Que cuando van en particular a un Amazon, por ejemplo, a tu domicilio, entregarte un libro que acabas de comprar. Entonces, eso hace que aumente más el crecimiento económico, el aumento de las exportaciones, el aumento de la población. Pues obviamente por eso el volumen de camiones que vemos en las carreteras, no solo en las carreteras, en la Ciudad de México. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En la central de abasto de la Ciudad de México, todos los días entran entre 3,000 y 3,500 camiones. Hablando solamente la central de abasto, pero la central de abasto no solamente, o sea, no es la única que cubre todos los alimentos, o sea, porque también hay supermercados y todo. Entonces, para que nos demos una idea. Y otro dato, en México hay bueno, ni siquiera hay un censo exacto, pero se estima que hay entre 1 millón y 1,2 millones de camiones en todo el país. Y un ejemplo, la frontera, además, estamos
somos vecinos del mercado más Más grande, grande del mundo. más grande del mundo, que es Estados Unidos. Hay un puerto, digo, hay una frontera muy puntual que es donde pasan más camiones, que es Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Al día pasan 12,000 camiones en ambos sentidos, 12,000 camiones. O sea, si ponemos esos camiones uno tras otro, se hace una fila aproximada de 200 kilómetros. O sea, Una locura, una locura. para que veamos un poco la dimensión de lo que es la logística, el camión de carga en nuestro país. Qué impresionante, pues sí, y finalmente es una red, ¿no? Es una red que cubre todo el país, que debe de cubrir todo el país. Me impresiona inclusive que la ciudad transite, o sea, que ese volumen transite por la ciudad, pero bueno, finalmente el tema de que ese centro de distribución está ahogado, digamos, en la ciudad y eso es lo que influye en que tengan que transitar todos esos camiones en la ciudad. Pero pues como es en esta ciudad, debe de ser en todas las ciudades, ¿no? Finalmente esto se tiene que repetir en todas las ciudades de todo el país. Pero ¿qué retos son lo que tienen los transportistas? ¿A qué se enfrentan día a día para precisamente llegar a esos destinos? Bueno, principalmente, bueno, hay varios retos que son difíciles de enfrentar y que últimamente se han agudizado. El principal es la inseguridad. O sea, la inseguridad en las carreteras del país está en máximos históricos. Desde 2018 viene con una tendencia muy a la alza, totalmente a la alza. Y te da un dato. En México, en las carreteras de México, un camión se lo roban cada 45 minutos. O sea, cada 45 minutos hay un robo de un camión. Y ese camión puede traer alimento, puede traer televisiones, puede traer textiles, puede traer abarrotes, o sea, y después todo eso se va al mercado ilegal y pues ahí se vende a precios obviamente más bajos que el mercado. Pero bueno, se está haciendo parte también de la delincuencia organizada. O sea, ya son bandas que están, así como están los que ordeñan ductos, como los que secuestran, ya están, digamos, las bandas que roban camiones. ¿Por qué? Porque de repente puede llegar un camión que importa de China tablets, ¿no? Entonces, pues es un fogue. Bueno, es oro puro. Exactamente. La inseguridad es ahorita el tema principal al que se enfrenta el transportista. Y sobre todo también, a pesar de que hay tecnología, que el rastreo satelital y custodias, todo eso, aún así la delincuencia también avanza a pasos agigantados. Y bueno, entonces ese problema es el principal. Otro que veo es, digamos, el buscar la eficiencia y la competitividad. Un dato, en 2018, la antigüedad promedio de la flota, digamos, de toda la flota, era de 17 años. Ya, digamos, en 2018, si sacamos un promedio, los camiones eran 2001. Claro. Lejos de ir haciendo menor ese número, va creciendo. En 2019 aumentó un año, o sea, fue 18 años, o sea como si no hubiera habido una renovación. Entonces, obviamente, este factor incide mucho en que un empresario transportista, digamos un hombre camión, normalmente, el hombre camión, ¿qué es? Es aquella empresa que tiene entre 1 y 5 camiones, ¿no? Y que esas representan, del número total de las empresas, ellos representan el 80%. O sea, el 80% de las empresas transportistas es hombre camión. Pero los camiones de los hombres camión son el 25%. Y si nos vamos al otro extremo, menos del 1% de las empresas son grandes. Se consideran grandes cuando tienen 100 o más. Bueno, menos del 1% de las empresas son grandes, pero ellas abarcan el 30% del parque vehicular.
Entonces, ¿qué está pasando? El hombre camión, como va perdiendo competitividad y además, no, digamos, le falta profesionalización, me refiero a, normalmente un hombre camión empezó siendo un operador, un chofer. Un chofer. Y poco a poco a lo mejor compró un camión y luego se compra otro, pero falta la profesionalidad en el sentido de ser empresario. O sea, por ejemplo, o sea, no porque sea un buen chofer, va a manejar bien una empresa, aunque sea una microempresa. Claro. Digo, como emprendedores sabemos todo lo que implica formalizar. No nada más es saber, no nada más es que sepas las rutas. Como una pastelería, ¿no? Se trata de eso, o sea, te falta mucho por recorrer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las empresas grandes, obviamente, están comiendo a estos hombres y obviamente van perdiendo competitividad y tienden a ir desapareciendo, porque obviamente digamos, se enfrascan en un círculo vicioso donde van siendo menos competitivos, sus costos van siendo más altos, van siendo menos rentables y obviamente hasta que se caen. Pudiera yo, por un poco la experiencia familiar y que tengo un poco de conocimiento, dibujar como una especie de curva en donde por un momento pareciera que el mercado, o bueno, más bien empezó a ganarse el mercado este hombre camión. ¿Por qué? Porque mejoraba los costos, podríamos decir, ¿no? Porque abarataba los costos, porque siempre, pues el ser una empresa formal implica costos de logística, costos de infraestructura, etcétera. Pudiéramos pensar que por un momento esta curva fue ascendente en el sentido de que empezaron a ganar terreno estos hombres camiones, pero actualmente el tema de la formalización, el tema de la logística está haciendo que se revierta, ¿no? Esta curva, más algo así. Sí, exactamente. O sea, digamos, la empresa grande va creciendo, obviamente, a una razón mayor y se va comiendo digamos, al pequeño. Pero, bueno, para los pequeños también, ellos tienen también su nicho de mercado. Entonces, digamos, todos tienen su nicho. Claro. Tienen trabajo, normalmente, pero también, digamos, estos riesgos por ejemplo, la inseguridad o los camiones ya más viejos, van haciendo que su infraestructura se vaya siendo obsoleta. Claro. Obviamente no pueden acceder a la compra de un vehículo nuevo, como lo hace una empresa grande. O sea, una empresa grande ya y compra 30, rápido. Sí. El chiquito no puede hacer eso. Entonces, se va enfrascando ahí y ahí se va quedando. Y normalmente se dice que el que logra pasar una barrera, a lo mejor entre 12 y 15 camiones, él tiene todo para irse convirtiendo en, después de un transporte mayor. Luego empresa mediana y subir, ¿no? Pero, digamos, si estamos hablando que el 80% de las empresas, o sea, el 25% del parque vehicular son hombres camión, entonces ahí está como, digamos, están como arremolinados, ¿no? Y puede ser que esta parte del crecimiento que están teniendo los que sí tienen una planeación, me imagino que también va paralelo al impacto que tiene el avance tecnológico en el transporte, ¿no? Sí, claro. Bueno, para mí, el avance tecnológico es el factor principal para el aumento de la productividad. Siempre. Ahora, vamos a hacer un poco una analogía del avance tecnológico. El avance tecnológico digamos, en la logística, beneficia a tres agentes. Los choferes, a los empresarios y al ambiente. ¿Por qué a los choferes? ¿No? O sea, imagínate si retrocedemos, digamos que retrocedemos 25 años. Hace 25 años no había red de datos, no había telemetría, no había rastreo satelital, muy pocas personas tenían celular, ¿no? Y bueno, a los choferes, eso en que, digamos, el avance tecnológico de los camiones, ¿en qué beneficia a los choferes? No es lo mismo manejar un camión de hace 30 años que no tiene ni dirección hidráulica,
que tiene una suspensión muy rígida, que tiene que manejar una carretera de un carril y un carril durante 1000 kilómetros, que tiene, digamos, unos faros muy, muy limitados, ¿no? O sea, hoy que los camiones son modernísimos, súper cómodos, asientos reclinables, riñoneras, aire acondicionado, traen hasta frigobar. Entonces, por ese lado, el chofer maneja mucho más cómodo. Eso, obviamente, no es lo mismo manejar 8 horas en un camión cómodo que 8 Claro, horas en un camión incómodo. es Digamos, menos el esfuerzo físico, ¿no? Que tienen que... el desgaste físico implica mucho. Claro. Ahora, para los empresarios, yo creo que son de los que más ganan. Digamos, fíjate, antes que no había ni receptor satelital, un operador, tú fíjate, estás en México y mandas a un camión a Chihuahua y de repente no sabes ni cómo va, o sea, desde que salió desde que le perdiste la vista ahí en México, ya no sabes ni qué está pasando. Entonces, obviamente son sujetos también a robos y son sujetos también a que haya una manipulación por parte de los choferes. Muchos de ellos, por ejemplo, sucedía, como no había rastro satelital, que el chofer estaba en destino y de repente pues le decía tal vez a su patrón que, no sé, un ejemplo, que no ha descargado, cuando en realidad ya lo había hecho. Entonces, ¿qué hacía? Hacía un viaje local por ahí, o sea, conseguía, entonces con tu camión, con tu diésel, con tus llantas, él hacía un Claro, viaje que no te reportaba. Entonces, claro, pues ¿quién se da cuenta? ¿Quién se entera a 2000 kilómetros de distancia? exactamente. Otro punto, por ejemplo, es la telemetría. El saber que el monitorear el diésel en tiempo real, esa es otra de las ventajas que genera esto. Telemetría en cuanto a mantenimiento digamos, a una falla mecánica o electrónica de un motor. ¿Qué es lo que pasa? Tú en tiempo real puedes checar, un ejemplo, se le prende un código a un camión, cualquier código que necesite repararse. Tú en tiempo real puedes checar qué es lo que tiene tu camión. Sabes dónde está, qué es lo que le falla, tienes el contacto prácticamente de inmediato con la agencia, el distribuidor para que lo reparen. O sea, todo eso mejora mucho los tiempos. Imagínate, hace 30, hace 25 años que se te descomponía el camión que iba a Chihuahua, se te descompone En medio de la nada. de ahí en San Luis Potosí o en Zacatecas, donde sea. Y bueno, el tiempo que perdías, primero en que el chofer buscara un teléfono para avisarte. Luego, que más o menos dónde estás y te manda un mecánico y como qué crees que tenga. Entonces, todo eso son pérdidas de... Tiempo es dinero, ¿no? Entonces, por eso finalmente la logística, el objetivo es entregar en mejores tiempos, ¿no? Y bueno, y para el ambiente, ¿por qué? Porque bueno, los motores, obviamente, el avance tecnológico hace que los motores sean más eficientes, más limpios, e igualmente el diésel cada vez se va, digamos, haciendo más, no, pues, más limpio. Entonces, obviamente, son más amigables para el medio ambiente, ¿no? Y otro, por ejemplo, de lo que llamamos de los choferes, pues la mejora de infraestructura carretera. No es lo mismo manejar una carretera libre de uno y uno que manejar en una autopista de 3 carriles con señalamientos y que aún así hacen falta mucho en carretera. Aquí el único tema que la tecnología, en lugar, bueno, que la tecnología no ha mitigado es, por ejemplo, el robo de camiones. Digo, porque también digamos, los delincuentes van avanzando mucho. Entonces, ese es digamos, el punto crítico que para mí es el que hace falta atender. Claro. Y algo que no me vas a negar que también era una práctica y un tema durante mucho tiempo con los choferes era la ordeña del combustible, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me necesito más combustible, ya se me acabó. Híjole, yo eso lo he El escuchado durante guachicoleo. muchos años, el guachicoleo a los camiones. Exactamente. O sea, por ejemplo, hoy el diésel, antes no era así, hace 25 años el diésel representaba entre el 15 y el 20% del costo, digamos, de tus costos operativos. Hoy está entre 50 y 60%. Entonces, y obviamente el diésel
cada vez va subiendo y va subiendo y no va a dejar de subir. Aunque sea poquito de centavos, pero va subiendo. Entonces, si le sumas eso, si le sumas digamos, el menor margen de utilidad que hay, porque eso también es una realidad, cada vez los márgenes se van haciendo estrechos. Si no cuidas tus insumos, si no cuidas tu diésel, si no cuidas tus llantas, si no cuidas tu mercancía, o sea, si no contratas o si no haces, digamos, un reclutamiento realmente selectivo, o sea, el transportista tiene muchísimas probabilidades de perder. O sea, De perder. el recurso humano es algo básico en el transporte, porque además estás poniendo parte de tu patrimonio, o sea, digamos, un tráiler no es barato, un tráiler llega a costar 2,5 millones de pesos, el puro tráiler. Entonces, lo estás poniendo en manos de una persona que por lo menos tienes que confiar, ¿no? Además de confiar, calificarla, hacerle exámenes, porque estás poniendo en sus manos algo muy valioso. Entonces, entonces bueno, habla lo que decías del control de diésel, pues es un tema, digamos, es el día a día, el problema del diario del transportista. O sea, las ordeñas de diésel o las recargas incompletas. Entonces, por eso ¿qué les recomiendo a los transportistas? Adoptar estas medidas tecnológicas donde puedes estar, digamos, cerrando digamos, cerrando filas, sí. cerrando todos las lagunas que pudieran existir, Fugas. ¿no? Y estar, digamos, en forma remota, cuidando todos estos detalles, ¿no? O sea, porque el transportista que tecnológicamente no adopta nada, está destinado a que más temprano que tarde se vaya, sea parte de Por las supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues sí, que dentro de todo este contexto de probabilidades catastróficas, bueno, el saber que actualmente la tecnología nos permite cubrir y lo que tú dices, cerrar estos áreas de riesgo, estas áreas de pérdidas, porque en realidad son pérdidas, porque aparte, pues uno piensa, pues es un litro, es un centavo, ¿no? Al día, pues 20 pesos, pero si ya lo multiplicas por tu flotilla, si lo multiplicas al día, si lo multiplicas por semana, bueno, en un año, una cantidad impresionante, ¿no? Es un robo hormiga, como dices, se da de 20 litros, 10 litros, 20 litros, 10 litros, pero eso al mes suma más o menos 300 o 400, y lo multiplicas por 20 pesos, te da 8,000 pesos, al año te da 96,000. Por camión. Por camión. Y luego lo multiplicas por tu flota, igual que dices, si tengo 50, tengo 10, tengo 5, tengo 500, pues a todos les pega digamos, obviamente cada quien a su escala, pero les pega muchísimo y lo mejor es que ese dinero lo tengan en su poder y lo puedan reinvertir en su empresa para hacerse más competitivos. Claro, por supuesto, y es parte de volverse empresas más formales, pues aprovechando la tecnología. Así como para puntualizar, Jorge, ¿qué recomendaciones les darías a los transportistas? Así, soy transportista o me quiero dedicar a esto o tengo una empresa ya con muchos años y estoy pensando en actualizarme. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que le darías a un transportista? Bueno, la número uno sería la profesionalización. Tanto, por ejemplo, yo enfocaría mucho en el análisis de costos, en la selección de recurso humano. Ahí es donde también es un punto medular. Y obviamente profesional como empresa de tener una misión, una visión, unos objetivos claros, medidas para poder analizar esas cuestiones. Y la otra sería mucho el aplicar la tecnología. O sea, la tecnología es, para mí, lo repito, es el arma número uno para aumentar la productividad, la tecnología. Entonces, obviamente, y cada vez, digo, la explosión tecnológica en cuestión de comunicaciones o le digamos las tecnologías de información, los sistemas, eso que podemos medir en tiempo real, está hoy. Entonces, esas son medidas que tienen que adoptar un transportista, sea hombre camión, sea chico, sea mediano. Obviamente, los grandes tienen ya protocolos
Más más establecidos. claros, ¿no? Más establecidos. El hombre camión es digamos, el más vulnerable porque actualmente es más probable que formen parte de las estadísticas, que se queden en el camino, como cualquier empresa, como cualquier emprendimiento que surge en México, ¿no? Que antes de cada 10 empresas, de cada 10 emprendimientos, antes de los 2 años, 8 ya se fueron. Entonces, para que no pasen del otro lado. Esas serían mis recomendaciones. Pues sí, volvemos a lo mismo que hemos compartido día a día en estas charlas. Ser empresarios, que utilicemos procesos, que tengamos planeación, que aprovechemos la tecnología. Eso es lo que nos hace mejores empresarios, pero eso también nos hace empresas exitosas. Exitosas porque evitas, ¿no? Estas pérdidas que, bueno, pues yo creo que en cualquier industria pega, ¿no? Entonces, pues es parte precisamente de toda esta selección de temas que les compartimos día a día para lograr mejorar, para lograr que seamos empresas competitivas, sobre todo. Cada día todo es más competitivo. Entonces, se va quedando la gente que revisa todos sus procesos, todas sus plataformas básicas para poder desarrollarse. Y bueno, pues si nos están viendo transportistas y quieren ponerse en contacto con Jorge Alberto, él es el experto que los va a apoyar en desarrollar precisamente todas estas, o más bien en el desarrollo de tecnología que él les puede ofrecer para precisamente estos puntos claves importantes que se deben de atender. Bueno, pues aquí está el experto. Seguramente hay comentarios en el chat. Nuevamente agradezco que nos acompaña Israel, y nos puedes apoyar si tenemos ahí preguntas o comentarios. Por supuesto, con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas pues noches. Muchísimas gracias por toda la información, Jorge, que nos estás compartiendo. Y pues vamos a dar paso a unas 2 preguntas únicamente. Las más sobresalientes por acá nos dicen, ¿cuál es la mejor opción como combustible en términos de logística? ¿Gasolina, gas LP o diésel? Bueno, a ver, el diésel se utiliza prácticamente en todo el camión pesado. Gasolina es más cara y se utiliza digamos, en vehículos particulares y lo que es digamos, en camionetas digamos, tipo van, ¿no? Tipo de carga, todavía de 1,5 toneladas. Y de ahí para arriba todo es diésel. Entonces, la mayoría hablando de transporte de carga, prácticamente todo es diésel porque es más eficiente, porque es más económico y que finalmente es el que manda el diésel, ¿no? Gasolina, las conversiones a gas se están empezando a implementar, se hizo un intento hace también algunos años y la verdad no ha tenido el boom. También tiene mucho que ver el gas, la infraestructura, por ejemplo, entonces tú estás en carretera, necesitas echar diésel o gasolina, pues en cualquier estación lo encuentras, el gas no. Entonces, el auto eléctrico también tiene esas complicaciones. Entonces, por eso el diésel lleva 40 años dominando el transporte de carga. Perfecto. Nos dicen por acá, ¿hasta cuánto se puede ahorrar un empresario evitando el robo hormiga de sus choferes? Bueno, enfocándonos en el puro robo hormiga de diésel, un empresario llega a perder entre 300 y 500 litros mensuales por camión. O sea, 300 a 500 litros es muchísimo en número absoluto, pero si lo vemos como número relativo, les pongo un punto. Por ejemplo, un tráiler llega a consumir entre 4 y 6,000 litros mensuales de diésel. O sea, un camión, obviamente un camión tiene que recorrer. O sea, ¿por qué? Porque finalmente tiene que ser negocio. Uno no compra su camión para tenerlo afuera de su casa. O sea, lo compra porque tiene que ser rentable. Un tráiler más o menos recorre entre 10 y 15,000 kilómetros mensuales. Entonces, en ese lapso ocupa mucho diésel. Y esos 300 a 500 litros viene siendo entre de un 6 a un 11% del diésel. Entonces se escucha en términos relativos que es poquito. Dice, oye, pues un 7% como que no es mucho, ¿no? Oye, pero un 7% de 6,000 litros son 420 litros. Entonces, ¿cuánto puede ahorrar un empresario? Entre 6 y 10,000 pesos mensuales por camión. Es la estadística, digamos, son datos que tenemos.
Perfecto, pues muchísimas gracias y te Datos invitamos a que... bastante crudos, perdón. No hay problema. Pues solamente hacerte una invitación, Jorge, para que en la publicación original puedas responder algunos comentarios y muchas gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy contigo. Muchas gracias a ustedes, Ivonne e Israel, por la invitación. Pues no, al contrario, gracias por compartirnos, gracias por estar con nosotros. También quiero decirles que Jorge es parte del grupo de empresarios que estamos coordinando toda esta estrategia de Facebook. Gracias por apoyarnos en esta gran labor en donde estamos permitiendo que el resto de los miembros que pertenecemos a BNE Innova tengamos día a día un espacio para compartir lo que nos apasiona, compartir y hablar acerca de nuestros negocios, pero sobre todo contenido de valor, contenido que aporta, contenido que seguramente está llegando día a día a más personas y estamos haciendo del empresario una persona responsable, una persona preparada. Estamos atendiendo necesidades, pero también estamos ofreciendo soluciones, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Jorge. Tú eres el que puede en este momento dar soluciones a todos los temas que hoy tratamos. No duden en ponerse en contacto con él. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge. Gracias a todo nuestro público que nos escucha, que nos sigue. Mañana los esperamos nuevamente. No se nos pierdan. Mañana tenemos otra entrevista también muy interesante. Los esperamos. Que pasen una buena noche. Muchas gracias.